Bueno, buen día. Buen día. Buen día. ¿Quiénes tienen que pasar al cadalso a dar lección hoy Nosotros, profe. ¿Quién tiene la batuta? Lucía, Yo, Florencia. Florencia. Tengo que compartir la Lleva la voz pantalla. cantante. A ver, espérenme un segundo que conecto el audio. Bueno, les voy a habilitar entonces para que compartan la pantalla. Ok. Buenas. Yo en una época era un profesor muy cruel con los alumnos, ¿no? Con mis alumnos. Entonces, ¿Se ve? cuando tenían que exponer, Todavía no. los obligaba a que me saludaran como los gladiadores en el circo romano, cuando saludaban al César y decían, los que van a morir te saludan. Pero bueno, ya no soy más cruel, así que trato de infundirles tranquilidad y seguridad. Así que bueno, espero que me sorprendan como me han sorprendido los grupos anteriores. ¿Se ve bien? Se ve perfecto, perfecto. A Ok. ver, espérame que voy a dar entrada a algunos remolones y largamos. Bueno, adelante, cuando quieran. Buenos días, empiezo yo. Buenos días. Buenos días. Buenos Bebe, días. que nació el 21 de abril de 1864 en Erfurt, creo que se dice así, perdón si no lo pronuncio bien, Alemania. Actual Turingia, donde aquella época era parte del Reino de Prusia. Se desarrolló Weber como historiador, economista, sociólogo, filósofo, pitólogo, y me falta una, y jurista, que es lo más importante. Hizo un gran aporte junto a Marx y Durkheim frente a la sociología moderna, pero bueno, luego de las obras van a hablar mis compañeros, yo empiezo hablando de la biografía. Fue hijo de un gran economista y funcionario muy adinerado, como era Max Weber padre, y de una calvinista y religiosa llamada Helen Fallerstein. Bueno, Max Weber era el mayor de todos sus hermanos, donde estaba en un ambiente dentro de la política, tanto como su madre con la religión. Entonces fue como el mayor de sus 7 hermanos que tuvo más posibilidades de tener como, ¿cómo se dice? O sea, de crecer frente a las posibilidades que tenía. Max Weber ingresa a la universidad en 1882 estudiando Derecho en la Universidad de Heidelberg, puede ser que se diga Heidelberg. así. Heidelberg. Parece una marca de cerveza, pero no es. Sí, ¿no? Luego ingresa a la milicia en 1884. Después de terminar la milicia, vuelve a la casa de sus padres y después empieza a estudiar en la Universidad de Berlín. Y luego, estudiando en la Universidad de Berlín, comienza a estudiar, vuelve de la milicia también, y después, cuando vuelve a la casa de los padres, empieza a estudiar en la Universidad de Göttingen, puede ser que se diga así. Gotling, Luego, sí. Göttingen.
Castellanizada es Gotinga, pero... Claro, yo lo busqué igual en internet porque no sabía cómo se pronunciaba. Sí. Bueno, después se vuelve catedrático de la Universidad de Heidelberg, que era fundamental en lo que él estuvo. Empezó la enseñanza ahí, y luego en 1998 hasta 1906 en 1993 se casa con la historiadora, socióloga y feminista Marianne Weber, porque no me acuerdo el apellido de soltera. De 1998 a 1906 tiene como un ataque psicológico en donde le agarra depresión y deja las enseñanzas en las universidades para dedicarse a viajar y a investigar, porque se decía que le agarró todo ese ataque psicológico porque por la muerte de su padre. Después, en 1909, crea la Asociación Sociológica Alemana, donde cada sociólogo podía presentar su aporte, su ideología, el origen de lo que se investigaba y demás. En 1918 vuelve a las enseñanzas en la Universidad de Viena. En 1919 vuelve a la Universidad de Múnich y en 1920 fallece. Bueno, ahora continúo yo hablando sobre el contexto para dar un panorama general sobre el momento, el siglo en el que él vivió, que fue el 19, dar un pequeño recuento de lo que pasó como para contextualizar su nacimiento, su infancia y demás. Bueno, como mencionó mi compañera, nació en 1864, es decir, siglo XVIII, pero me voy a remontar un poquito en el pasado, digamos, unos años antes, para empezar a hablar. Lo primero que voy a mencionar es que Alemania, durante la primera mitad del siglo XIX, sufrió, en cuanto a la agricultura, diversas transformaciones. A inicios de siglo, los campesinos fueron liberándose de lo que era la servidumbre feudal durante las guerras napoleónicas, que finalizaron en 1815, y finalmente consiguieron la propiedad de sus tierras aproximadamente en 1848, esto a raíz de sangrientas sublevaciones. Desde mediados del siglo XIX, Alemania quedó dividida en dos zonas. Por un lado, la zona occidental, donde predominaban en lo general pequeñas propiedades, y los dueños eran campesinos libres. Esto es televisión en vivo, señoras y señores. Puede suceder que se cuelgue la conexión de Florencia. Me parece que sí. Ay, creí que era yo. Hola. Ahí volvió. Hola, ahí lo escucho. Volvió. Ahí lo escucho. Sí, ahí está. Ahí volvió. Ahí está, perfecto. Creí que era mi internet. No sé, Bueno, pasó ¿continúo? algo raro. Sí. Lo vi tildado y dije, me asusté. Bueno, que estas grandes extensiones de tierra eran en general trabajadas por polacos y rusos, porque los alemanes que estaban en edad de trabajar, por lo general preferían ir a las ciudades, pensando que iban a encontrar mejores condiciones de vida. Pero bueno, como mencioné, la agricultura fue perdiendo importancia y fue ganando la industrialización. De todas formas, las condiciones de vida de los obreros alemanes no eran mucho mejores que las que en el campo. Había bruscas oscilaciones en los precios y en los salarios, y esto generaba un clima de inseguridad constante. Además que muchas veces los obreros recibían su salario en especie. ¿Esto qué quiere decir? Que recibían vales que se intercambiaban por bienes o servicios, pero no recibían dinero. Esto los grandes empresarios, por así decirlo, o quienes tenían el capital, lo hacían a pesar de que era ilegal. Había leyes que prohibían
debían recibir dinero por su trabajo. Pero bueno, también leí algo muy interesante que comparaba mínimamente a los obreros ingleses con los alemanes, y decía que si bien la condición de vida de los obreros ingleses, de los trabajadores ingleses, no eran buenas, la de los alemanes era muchísimo peor, y que el alcoholismo estaba muchísimo más extendido en Alemania por todas estas bruscas oscilaciones en los salarios y por no recibir dinero y demás. La revolución industrial, a su vez, tuvo una revolución demográfica que fue, digamos, paralela al mismo momento. Durante todo el siglo se fue dando un crecimiento exponencial de la población. A inicios de siglo la población era de 24 millones, a mediados de siglo era de 36, y ya para llegando al siglo XX era de 56 millones. Bueno, ya más entrando a la segunda mitad del siglo XIX, todo el proceso de desarrollo económico y de la industrialización alemán estaba vinculado a un plan político de unificación llevado adelante por Prusia. Este proceso planeaba unir a varios estados independientes, como ya dije, Prusia, Baviera y Sajonia, entre otros, para conformar el Imperio Alemán. Después de una serie de guerras, como ahí menciono la de los ducados, que fue en 1864, la austro-prusiana, que fue en el 866, y la franco-prusiana, que fue de 1870 a 1871, se dio finalmente el 18 de enero de 1871 la conformación del Imperio Alemán, el cual duró hasta finales de la Primera Guerra Mundial. Eso quiere decir que Weber toda su vida vivió bajo este imperio alemán. Nació en un contexto bélico por la guerra de los ducados, que fue justo en el año que nació, y bueno, después hasta prácticamente toda su vida vivió bajo este imperio en su país. Bueno, eso es lo que tengo para decir. Tengo una imagen para mostrarles. Muy brevemente, una acotación. Es muy importante Sí. lo que marcas, porque señala también cuáles son las preocupaciones que tiene Max Weber en función de su origen social también, en función de su lugar de nacimiento, en función del tipo de familia de la que viene. Viene de una familia de intelectuales acomodados, con una cultura. Max Weber, como bien señalaron recién, era uno de los hombres más cultos, más instruidos de su época, Claro. con una gran formación, una gran diversidad de intereses, un erudito, lo que llamaríamos un erudito. Pero esto que acaban de dar, de lo que acaban de dar cuenta, es la complejidad del escenario que existía en Alemania. Max Weber está desfasado respecto de Marx unos 40-45 años, ¿no? Pero Alemania es un país que en la época de Max Weber, cuando nace Max Weber, era el reino de Prusia. El territorio actualmente de Alemania estaba bajo el reino de Prusia. Después pasó, como muy bien, en 1871, entre 1871 y 1818, a conformarse el Imperio Alemán, con la preponderancia que tenía la figura del canciller Otto Bismarck, y el reinado del rey Guillermo II. En 1818 hay una gran revuelta en Alemania, se crea la República de Weimar. En 1919, es decir, un año antes de que fallezca Max Weber. Y en 1933, es decir, poco más de 10 años después, de 12, 13 años después de que muere Weber, cae la República de Weimar y llega al poder Hitler, el nazismo en Alemania. En el interín, entre el 14 y el 19, es la Primera Guerra Mundial, en la que Alemania es
derrotada y humillada, digamos, ¿no? Sometida además a condiciones de resarcimiento a los países ganadores de la contienda, que la llevaron a una pobreza extrema. De modo que en esa época Alemania, además de estar dividida entre una Alemania oriental atrasada, campesina, todavía casi feudal, y una Alemania occidental moderna, industrial. Esto van forjando las preocupaciones de Max Weber. Max Weber se preocupa fundamentalmente por promover, por estudiar estas características de Alemania y promover la necesidad de un Estado fuerte en Alemania. Por eso Weber también va a apoyar de alguna manera la labor del canciller Bismarck, pero al mismo tiempo va a ser un celoso defensor de las libertades civiles y de las libertades políticas. Lo vamos a ver más adelante. Creo que Brian está apurado, así que le pasamos la palabra a Brian. Bueno, lo último que quería mostrar era una imagen. La línea azul delimita cómo quedó el territorio del Imperio Alemán luego de la conformación. Era eso nomás. Perfecto. Bueno, ahora le toca a Brian. Cabezas. Traigo yo, rápido. Pobre Bien, Brian, dale. Yo voy a hablar un poco de lo que son las influencias. No sé si se me ve tildado la cámara o no. Me parece que sí, ¿no? ¿No se ve bien? ¿Cómo? Se ve bien. ¿Se ve tildado? ¿Se ve bien? Estamos viendo perfecto, Brian. Muy bien. Yo voy a hablar un poco de las influencias, algunos influentes de Weber y contemporáneos. Bueno, el principal punto de partida del tratamiento descriptivo de Weber fue Marx. Sus exposiciones y sus escritos sobre lo que vendría a ser el capitalismo y el socialismo lograron una gran influencia en lo que fue la Alemania de la época y en el periodo formativo No, me parece que voy a tener que sacar el video porque se me tilda todo, ¿verdad? Ahí. Decía que, bueno, los escritos de Marx y las exposiciones lograron un gran impacto en lo que fue... Vale aclarar que, bueno, Weber concordó mucho con lo que fueron las teorías descriptivas del capitalismo de Marx, pero cuando se habla de lo que vendría a ser la victoria del capitalismo, la alternativa de Weber dice que el capitalismo ha triunfado no gracias al pluralismo y a la maquinaria, sino a lo que fue la eficiencia social, que ha hecho al trabajo un estilo de vida. Por otro lado, tenemos a Nietzsche, que le demostró a Weber que los valores no son eternos y que lo fundamental para un sociólogo es poder comprender cómo determinados valores se convierten en tópicos. Por otro lado, tenemos a un contemporáneo a él, que bueno, es Durkheim, que viene de una teoría sociológica clásica, la cual Weber decide armar una nueva teoría, y esta teoría se va a basar en lo que es una sociología comprensiva, la cual va a buscar entender e interpretar a través de la acción social. Aquí aparece lo que es el tipo ideal, que bueno, lo que vendría a ser para un sociólogo es poder simplificar la realidad para poder entenderla a través de la acción social. Bueno, Weber define diferentes tipos de acciones. Tenemos la acción racional de acuerdo a fines, que es una relación entre los medios y los fines buscados. La acción racional de acuerdo a valores, que tanto los valores y los fines se definen a través de la racional. Tenemos la acción tradicional y afectiva, que bueno, Brian, creo que te perdimos. la afectiva se va a dar entre dos personas, deja la racionalidad porque se va a
basar en lo que es... sí, no escucho nada. No, te escuchamos, te escuchamos. Por un momento te había perdido la conexión, pero... Sí, me dice su conexión a internet es inestable, me dice. Me apareció un cartel ahí recién. No sé dónde me quedé. Estaba diciendo lo de las acciones. Nombré los tipos de acciones. Acción racional de acuerdo a fines, Tal una cual. relación entre los medios y fines buscados. Tenemos la acción racional de acuerdo a valores, que tenemos que tanto los valores y los fines se definen como racionales. La acción tradicional y afectiva, que bueno, la tradicional deja de ser racional porque se basa en una tradición, y la afectiva que también deja de ser racional porque surge a través del afecto de dos personas. Por otro lado tenemos a Sombart, que bueno, junto con Weber presentaron diferentes trabajos para poder iniciar lo que fue una relación antipositivista en las ciencias sociales, que bueno, permitió poder separar a las ciencias sociales de las ciencias naturales. Podemos decir de que Weber fue influenciado por el idealismo alemán, principalmente por el neocantismo, que fue impuesto por Rickert, que fue un profesor y colega universitario. Por otra parte, podemos decir que las opiniones sobre la metodología de las ciencias sociales concuerdan mucho con trabajos presentados por Seimel. Weber perteneció a lo que fue una escuela de economistas llamadas Muy Joven, donde generalmente sus opiniones sobre la metodología y la teoría de valores divergía mucho de los que eran otros historicistas. Y si no me equivoco, allí conoció a Stefan, el cual era un poeta que le permitió poder desarrollar elementos para aplicar a la teoría del carisma. Después tenemos a Kant, que bueno, fue influenciado por la ética kantiana, pero en tiempos modernos esta misma se consideró obsoleta, y en base a su religión, creo que ya lo dijeron, fue influenciado por su madre, por lo que fue la religión calvinista, pero en diferentes trabajos que él presentó y exposiciones, marcó como que no era un personaje religioso, que no avalaba una religión puntual. No sé quién sigue, chicas. Okay. Buen día. Puede ser que Gracias, falte... Brian, ¿eh? No, por favor, los dejo porque tengo el auto en la puerta. Sí, Les dale, dale, dije. anda nomás, anda nomás. Hasta luego, chicos. Chau, chau. Buenas. Puede ser que falte la Anda, diapositiva de política. Ujú. Ahí está. Ahí está. Gracias. Bueno, yo voy a hablar brevemente del pensamiento político del autor. Se considera que las contribuciones que hizo al liberalismo fueron controversiales, ya que abogaba tanto a las medidas que ofrecía la socialdemocracia, que era un partido de justicia social y de responsabilidad social, y del nacionalsocialismo, que se lo considera el partido nazi por excelencia. Así que era un poco dual en este sentido. En un momento Weber tiene que dejar la política por conflictos, y también se conoce que abogaba a la democracia como una herramienta para elegir líderes fuertes, y esto recuerda un poco a Hitler, no intencionadamente, pero es criticado por la izquierda europea. También se lo consideraba anticomunista. Encontré muchas cosas de este estilo muy Hay que duales. aclarar algo. Lejos estaba Max Weber de justificar o de tener algo que ver siquiera con la ideología nacionalsocialista de Hitler, ¿no? En términos políticos,
digamos, era un bicho raro Max Weber, ¿no? Pero Claro, podríamos a eso decir iba. que en términos políticos era un liberal democrático, como vos dijiste antes, ¿no? Eh, pero sí, él creía en la necesidad, tenía, más que en Hitler, estaba pensando en la figura de Bismarck, ¿no? Eh, cuando pensaba en la necesidad de líderes carismáticos, ¿no? Claro, esto fue una forma de verlo, una interpretación que encontré en varias páginas. La verdad me resultó extraño, por eso lo agregué, porque es un poco muy contradictorio. Pero bueno. ¿Pasamos a la otra? No, la anterior. No hay más. La otra, la anterior, la del pensamiento. Claro. Y estos son algunos aportes que él realizó a la sociología, muy brevemente detallados, que se consideran como los más importantes. Él tenía una visión antipositivista, es decir, la corriente que es en contraposición al positivismo, que esto lo vimos, que afirmaba que el conocimiento solo podía obtenerse por la experimentación. Los positivistas basaban sus investigaciones en estadísticas y experimentaciones. Y los antipositivistas se abogaban más a la investigación etnográfica, participativa, y otros métodos de ese estilo, la etnografía también, por ejemplo. El pensamiento de Weber también era hermenéutico, es decir, que la sociología era una ciencia comprensiva para él de la acción social y de los fenómenos sociales. Para él la clave era la racionalización basada en la burocracia, que ese sería el motor de la racionalidad. Antonella, ¿estás ahí? Ay, hola, 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 ahora te escuchamos. perdón. También se basaba en la teoría del autor Hume. Creía que existían dos características: las características universales de los humanos, alimentación, la reproducción y el interactuar, y las características que podían cambiar en los seres humanos según su cultura, su historia, su religión, y esto era en lo que él se enfocaba más. Sí, Y hay una... esto tiene que ver, Antonella, también con su antipositivismo, ¿no? Como Claro, sí, sí. vamos a retomar después de que ustedes presenten algunas características del pensamiento de Durkheim, este, que contrasta mucho con Max Weber, ¿no? Porque Durkheim pensaba que las leyes eh, de la sociología, digamos, las leyes que rigen las conductas o los hechos sociales, son universales, tienen aplicación universal, independientemente de la cultura. Durkheim, como buen racionalista, como buen positivista, va a pensar las sociedades en términos casi evolutivos, es decir, hay sociedades más avanzadas y sociedades más atrasadas, ¿eh? Pero, y en cierto sentido también con un carácter etnocéntrico, ¿eh? El modelo de sociedad más avanzado es la sociedad europea, occidental, etcétera, etcétera, con la que se miden el resto de las sociedades. Max Weber va a partir de otra tradición, ¿no? Va a decir, bueno, hay elementos propios de cada cultura, de su historia, de su religión, que las hacen incomparables, es decir, no solamente hay una diferencia de grado entre las distintas sociedades, sino que cada sociedad tiene sus particularidades, su identidad, ¿eh? Entonces, esto también va a ser una diferenciación muy fuerte respecto del pensamiento positivista. Sí. Sigo.
También está la categoría de tipo ideal, que le dio él, que significa que las ciencias sociales serían subjetivas de la interpretación del investigador, y también se basaba en, bueno, una sociología interpretativa, que significa... Una aclaración, chicas, chicos, el tipo ideal no se refiere a Brad Pitt o a George Clooney o alguna de estas. Después lo vamos a explicar, pero el tipo ideal es un concepto central de la epistemología y de la gnoseología weberiana, y tiene que ver con su metodología de trabajo. Lo vamos a explicar más adelante, pero retengan este concepto de tipo ideal porque es central de la construcción, en la construcción teórica de Max Weber. Claro, es su forma de verlo. Bueno, y la sociología interpretativa significa que solo improvisamos tipos ideales de la realidad, que sirven como modelos de interpretación. Eso es todo. Muchas gracias, Antonella. Hola, buen día. Buen día, a todos. Lucía. Hola. Yo voy a hablar de las obras de Weber. Bien. Bueno, empiezo por la más conocida y la más importante, que es La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que en realidad es una serie de ensayos. Fue publicada entre 1904 y 1905. Por esta obra fue considerado el Marx de la burguesía. Con Marx compartió la idea de que el capitalismo era el aspecto dominante de la civilización moderna. Sin embargo, hay muchísimas diferencias entre ellos, ¿no? Bueno, la tesis de Weber, la que presenta acá, es que la ética protestante y sus ideas influyeron en el desarrollo del capitalismo. En general, la devoción a una religión está acompañada por el rechazo a cuestiones mundanas, entre ellas buscar una mejor posición económica. Bueno, pero esto no sucede en el protestantismo y Weber va a intentar comprenderlo. Es decir, va a intentar comprender la paradoja entre la ética de esta religión y su actitud capitalista. Define al espíritu del capitalismo como las ideas y hábitos que favorecen la búsqueda racional de ganancias económicas. Weber señala que ese espíritu no existe en la cultura occidental, no es una actitud presente en los individuos. Señala que las personas no podrían por sí solas establecer un nuevo orden económico. Para eso tienen que ser aceptadas socialmente algunas tendencias. Y nombra algunas que supuestamente contribuyeron a formar ese nuevo orden, que es el capitalismo, que son la ambición de ganancias con un mínimo esfuerzo, y la estimación de que el trabajo es una maldición divina y una carga que tiene que ser combatida. Weber además argumenta que hay que buscar sus orígenes en las ideas religiosas de la Reforma. Mostró que algunos tipos de protestantismo favorecían la búsqueda racional del beneficio económico. No era el objetivo de esas ideas religiosas, sino más bien un producto de su espíritu, digamos, o sea, de la lógica propia de esas doctrinas. Es decir, que de su espíritu se derivaba directa o indirectamente de la búsqueda de beneficios económicos. Bueno, Weber fue uno de los estudiosos que más se acercó a comprender el espíritu del capitalismo desde sus raíces éticas en la religión. Él buscó y analizó las condiciones culturales que permitieron desarrollar el capitalismo. Y afirmó que este se desarrolló en esos lugares en donde lograr riqueza se consideraba un deber moral. Esta concepción ética nació con las reformas, según él, religiosas del siglo XVI, y más específicamente en la ética del protestantismo calvinista, casi me trabo, que Weber relacionaba con el desarrollo de las sociedades en donde había triunfado la reforma. ¿Se me escucha bien o cortado? Sí. ¿Sí? Se escucha bien. Bueno,
postura ética era incompatible con la mentalidad tradicional del cristianismo católico medieval, donde cada individuo tenía que ganar lo necesario para sobrevivir. En cambio, pretender lograr más riquezas o posesiones de lo necesario se consideraba un pecado. Al contrario que para los católicos, para los calvinistas la riqueza dependía del destino divino, a la que todo ser humano se encuentra sometido desde su nacimiento. Si todo estaba predestinado, la acumulación de riqueza era simplemente la realización de la voluntad divina. Y la persona había sido bendecida por Dios. Esto implicaba otras cosas. Por ejemplo, que esa riqueza no podía usarse para el disfrute personal, tenía que servir para aumentar la fortuna. Y esto explicaba, según Weber, el aspecto demacrado de los creyentes, que aunque tenían riquezas, igual tenían que seguir trabajando y manteniendo una vida austera. Bueno, en síntesis, para Weber, todos los aspectos típicos. Bueno, estaba justo terminando con la ética, con su obra más importante, y bueno, como concluyendo que a la conclusión que arriba es que todos los aspectos típicos de la mentalidad capitalista y burguesa están cargados de significado religioso protestante. Bueno, el segundo trabajo más importante de él fue La religión de China, confucianismo y taoísmo. También se centró en analizar la sociología de la religión, y bueno, pero en este caso se analiza los aspectos de la sociedad china que más los diferenciaban con los de Europa occidental, en contraste con el puritanismo. Trató de mostrar en esta obra por qué el capitalismo no había triunfado en China. Weber destacaba que el confucianismo, en lugar de intentar transformar el mundo en función de la voluntad divina, enseñaba un ajuste al mundo. El hombre superior debía mantenerse al margen de la búsqueda de riquezas. La civilización china no tenía ninguna profecía religiosa ni una clase sacerdotal poderosa. Por ejemplo, el emperador era el sumo sacerdote de la religión de Estado. Se toleraba entonces la magia, el misticismo, porque eran herramientas útiles para el control de masas. Sin embargo, los consideraba herejías cuando atacaban el orden establecido. Entonces, por contraste, Weber señala que los factores que favorecieron el desarrollo de la economía capitalista, como el crecimiento poblacional, la libertad para la adquisición de tierras y para la emigración, la libre elección laboral, etc., no hubieran tenido éxito si no se hubieran promovido ideas religiosas ya aceptadas. Y esto no pasó en China, porque, por ejemplo, los avances técnicos se oponían a la religión. Se prefería la adaptación al mundo que su cambio, como ya dije. Las ventas de tierra eran a menudo prohibidas, los grupos familiares protegían a sus miembros económicamente, y esto desalentaba la disciplina laboral. Y además estos grupos familiares impedían el desarrollo de una clase urbana. Weber dice que tanto el puritanismo como el confucianismo eran compatibles con la acumulación de riquezas. Sin embargo, el objetivo del confucianismo era lograr y preservar una posición de estatus, usándolo como medio de adaptación al mundo, educación y autoperfección, eran como los ideales. En el protestantismo, el éxito de los trabajos humanos es indicio de la bendición divina. Y si el trabajo genera pobreza o da un mal resultado es porque Dios así no lo deseó. Weber concluye que fue la diferencia entonces en la mentalidad religiosa lo que contribuyó al desarrollo del capitalismo en Occidente y su ausencia en China. Bien, otra obra, la tercera más importante sobre la sociología de la religión, es La religión en la India. La sociología del hinduismo y el budismo. Analiza la estructura de la sociedad india, bueno, el hinduismo, el budismo, la influencia de la religiosidad popular, y finalmente el impacto de las creencias religiosas en la ética de la sociedad india. Weber se centra especialmente en los brahmins, que es una de las castas de India, y analiza por qué ocuparon durante siglos el lugar más destacado en la sociedad. Concluye que el pluralismo
pluralismo ético indio es muy diferente de la ética universal del confucianismo y del cristianismo. El sistema de castas, por ejemplo, impide el desarrollo de grupos urbanos con distintos estatus. Por otra parte, analiza las creencias religiosas hindúes y se pregunta si la religión tuvo alguna influencia en la rutina mundana y cuál fue su impacto en las conductas económicas. Subraya la idea de un orden mundial inmutable, con ciclos eternos de reencarnación y de desprecio de lo mundano, y encuentra que el sistema tradicional de castas, apoyado por la religión, hacía más lento el desarrollo económico y el capitalismo. Y concluye en esta obra que tanto las creencias de India como de China interpretan el sentido de la vida como una experiencia mística, que los intelectuales suelen ser apolíticos, y que el mundo social está fundamentalmente dividido entre los educados y las masas no educadas. Bien, el siguiente, otra obra de él es El judaísmo antiguo, que es su cuarto trabajo sobre la sociología de la religión. Bueno, y acá explica la combinación de circunstancias que fue responsable de las primeras diferencias entre la religiosidad oriental y occidental. Según Weber, para los judíos el mundo es un producto histórico diseñado para dar lugar al orden verdadero de Dios, y analiza la historia judía. Bueno, este trabajo y los anteriores fue interrumpido por su muerte en 1920, o sea, su trabajo sobre otras religiones. Eso, y por último, voy a hablar de, o sea, tiene más, pero bueno, no voy a hablar de todos. Voy a hablar de Economía y Sociedad, que fue otra obra importante de él, que en realidad fue una recopilación publicada después de su muerte entre 1921 y 1922. Se dice que es la suma más completa de sus ideas y conceptos. En la primera parte del libro, que se llama Teoría de las Categorías Sociológicas, elabora una terminología precisa sociológica y trata de establecer las principales categorías de la investigación sociológica: las relaciones económicas, las relaciones de poder y las relaciones de casta y clase. En el capítulo 2 habla de las distintas orientaciones de la acción económica. Además examina las relaciones entre economía y grupos sociales, que se articulan de distintas formas, dando lugar a distintos grupos económicos. Después también define las distintas formas de legitimidad del poder, reconoce 3 tipos de poder legítimo: el poder legal, que sería el racional, que se apoya en las creencias de la legalidad del orden establecido; el poder tradicional, que se apoya en la creencia en el carácter sagrado de las tradiciones, perdón; y el poder carismático, que se apoya en la entrega al carácter sagrado de una persona. No sé si lo expliqué bien. En el siguiente capítulo analiza los conceptos de casta y clase. Bueno, y después, en una segunda parte, porque es muy grande esta recopilación, se dedica al análisis de la relación que existe entre la economía y las diferentes formas de relación social. Bueno, y como resultado deduce algunos fenómenos sociales típicos del mundo occidental que ayudaron al desarrollo de la economía capitalista moderna. Bueno, y finalmente, después de todo este análisis, la última parte se titula Sociología de la Dominación, y se acerca a analizar la crisis mundial de la democracia y de algún modo la presagia. Habla de una sociología de la democracia de masa, pero insiste en que los parlamentarios no pueden sustituirse como instrumento racionalizante de la política del Estado moderno. Él dice, cito sus palabras: el peligro de la democracia de masa para la política de Estado consiste precisamente en la posibilidad de una fuerte preponderancia de elementos emotivos en la política. La masa en cuanto tal, prescindiendo de los estratos sociales que la componen en cada caso, piensa solo hasta mañana. De ello se deriva su defensa de los partidos, de la selección electoral y de las cámaras representativas. Y bueno, y de esta manera cierra la obra como llamando a distinguir entre la razón y la emoción. Y bueno, eso es todo lo que tengo sobre las obras. Muy bien.
Muy bien, Lucía. Sí, Economía y Sociedad es su obra póstuma, fue compilada básicamente por su esposa, en función de manuscritos y trabajos anteriores. Pero sí, es comparable al Capital de Marx en cuanto a la monumentalidad, al nivel de erudición, a la cantidad de datos, de análisis, de ensayos que contiene, la cantidad de páginas. Eh, Economía y Sociedad, además, es la obra metodológicamente más madura de Max Weber, porque puede leerse también en función de su idea de los tipos ideales, como un gran glosario tipológico. Vamos a ver más adelante, cuando abordemos el pensamiento de Max Weber, cómo él va definiendo, describiendo ciertos tipos ideales, y a partir de esos tipos ideales va construyendo otros tipos ideales. Pero bueno, muy bien, chicas, chicos, transmítanle a Brian también mis felicitaciones. Han hecho un gran trabajo. Por estas cosas del destino y de que Brian necesitaba exponer antes, porque su actividad laboral así lo requería, yo quería, antes de empezar con Max Weber, terminar con Durkheim. Pero bueno, vamos a hacerlo ahora, retomaremos Max Weber la próxima clase. Pero lo que yo quiero ahora es retomar un poco, partir un poco de donde dejamos la clase pasada, y les recuerdo nosotros qué es lo que veníamos haciendo. Profe, hace un rato dijo algo acerca del etnocentrismo que proponía o que promulgaba Weber. ¿Cómo era esa idea? Porque me quedó picando. Durkheim, la aproximación universalista que tenía Durkheim, no Max Weber, Durkheim. Ahora lo vamos a aclarar esto. Gracias. Esperen que comparto la pantalla. ¿Dónde tengo esto? Bueno, entonces veníamos viendo, para cada autor habíamos avanzado con Marx, tratando de ubicar la teoría social que produce cada uno de ellos en este espacio que está desplegado a través de dos grandes dimensiones, ¿no? Uno es la concepción general de la sociedad y el otro es la concepción general del conocimiento. Veíamos que en Marx la concepción general de la sociedad estaba fuertemente marcada por el concepto de modo de producción, y por esta metáfora que él hace del modo de producción como la base económica de las sociedades, sobre las cuales se hiergue un edificio o una superestructura jurídico-política. Esta relación estructura y superestructura es la que va a asignar de alguna manera su particular visión de la sociedad, pero él va a decir al mismo tiempo que el modo de producción determina
el resto de las formas, las relaciones que adquieren la sociedad. Es decir, le da una preponderancia muy grande a la estructura económica, a la base material de las sociedades. Recordábamos que este modo de producción parte o está vinculado, digamos, con el concepto de necesidad, es decir, con su aproximación materialista, histórica. La base material de las sociedades tiene que ver fundamentalmente con el modo de producción, y el modo de producción no es sino el modo en que en cada periodo histórico se vinculan las fuerzas productivas con las relaciones de producción. No vamos a entrar en detalles sobre cosas que ya trabajan. En cuanto a la concepción general del conocimiento, decíamos que Marx era un materialista histórico, materialista dialéctico. Describíamos el materialismo en función de su disputa también con el pensamiento hegeliano, ¿no? Él dice, de alguna manera desidealiza la dialéctica de Hegel. En la ideología alemana, él discute con sus antiguos compañeros de ruta, los jóvenes hegelianos, porque va a sostener que lo que hay que hacer es invertir la dialéctica hegeliana, no partir del despliegue del espíritu o de la idea, sino a partir de las condiciones materiales de existencia. Cuando damos vuelta esa dialéctica idealizada, la ponemos de pie y descubrimos bajo esa corteza mística la semilla racional del pensamiento hegeliano. El idealismo hegeliano postula que la sociedad humana se acerca al ideal, la idea absoluta, mediante una larga sucesión dialéctica en la cual cada solución, cada síntesis de tensión entre opuestos será a su vez la tesis de un siguiente proceso dialéctico hasta que no queden más oposiciones por ser resueltas. Y lo graficábamos de este modo. En el primer proceso dialéctico, la síntesis entre la tesis y la antítesis, a su vez es la tesis para un nuevo proceso dialéctico. Esta idea dialéctica a Marx le va a permitir elaborar una teoría acerca de la historia. Por eso también la metodología, el supuesto teórico, epistemológico de Marx, se va a llamar filosofía de la historia, un materialismo histórico. Va a suponer, va a estar en la raíz, además de su concepto de modo de producción. Cada proceso dialéctico va a corresponder en la historia con un modo de producción determinado. El modo de producción antiguo, el modo de producción feudal, el modo de producción capitalista, el modo de producción socialista. Avanzo rápidamente porque esto ya lo vimos y estamos nada más que haciendo un repaso. Hacíamos hincapié en que para Marx es importantísimo el papel que cumple la historia, porque el despliegue de la historia se da fundamentalmente a través de la lucha de clases. Este pasaje entre estos periodos o modos de producción se da siempre de manera violenta. La violencia, va a decir Marx, es la partera de la historia. Son las revoluciones
las que permiten resolver estas tensiones dialécticas y estas contradicciones dialécticas para cada periodo. Y Marx va a decir que las leyes, Marx va a ser un racionalista, pero también va a ser un historicista, ¿no? Racionalista en el sentido de que para él las leyes existen leyes, pero cada ley tiene que interpretarse dentro de un periodo histórico determinado, dentro de las reglas o las leyes en las cuales o según las cuales se despliega cada modo de producción. No pueden analizarse el modo de producción capitalista bajo las leyes que rigen el comportamiento del modo de producción feudal. Son otras las leyes que rigen el modo de producción capitalista. El modo de producción, obviamente, para Marx está relacionado, como decíamos anteriormente, en la forma en la que se vinculan las relaciones de producción y las fuerzas productivas. Decimos, las fuerzas productivas son las que siempre empujan la historia hacia adelante. Sobre todo, la ciencia, la tecnología, el modo de organización de la producción, el nivel de conciencia y de autoconciencia que adquieren las clases sociales. Estas son las fuerzas productivas. Las relaciones de producción, básicamente va a decir Marx, son las relaciones de propiedad. Son las relaciones de propiedad. Las fuerzas productivas, en su avance incontenible, siempre van a encontrar resistencia en las relaciones de producción. Las relaciones de producción van a tener siempre una tendencia conservadora. Van a tratar de frenar el avance de esas. Hacíamos la alegoría con las placas tectónicas. Cuando hay un terremoto hay dos placas, una que ejerce presión sobre la otra, hasta que esa presión se hace incontenible. Entonces se produce una hecatombe, un sismo. Entonces, cuando las fuerzas productivas ya no pueden ser más contenidas dentro de las relaciones de producción vigentes, se pasa, mediante un proceso revolucionario, a un nuevo modo de producción, que a su vez supone la tesis de otro proceso dialéctico. Así va avanzando la historia para Marx. Esta historia se despliega también a través de distintas formas de conciencia. Metodológicamente hablando, esta tríada dialéctica también influye en cómo Marx cree que puede conocerse lo social. Lo social se parte de un concreto caótico siempre, la realidad no está organizada, la organizamos mentalmente. Mentalmente mediante la abstracción, mediante la elaboración de categorías. ¿Para qué? Para después tornar un nuevo concreto ya organizado. Esto es lo que llaman el círculo abstracto, concreto, abstracto y concreto. Yo lo despliego acá no como si fuera un círculo, sino como si estuviera desplegado ese círculo en un plano o en un desarrollo lineal. Bien. Como conclusión, a diferencia de Weber y de Durkheim, Marx era un científico, pero también era un político. En su interpretación de la historia, él cree que de alguna manera a la historia hay que ayudarla, hay que involucrarse políticamente.
Por eso su frase famosa en el Capital, en el Manifiesto Comunista, va a decir: no tan solo se trata de comprender el mundo, sino que se trata de transformarlo. Para él, la praxis científica estaba indisociada de la praxis política. Vamos a ver que con Durkheim, sobre todo con Weber, estas cosas van a estar separadas. Por un lado, si bien Max Weber era un político y era un científico al mismo tiempo también, pero decía, las dos cosas tienen que estar separadas. La política y la ciencia pertenecen a órdenes diferentes. Vamos a Durkheim rápidamente, que es el que nos convoca para esta clase. Esperen que trato de ubicar. ¿Cómo era la concepción general de la sociedad para Durkheim? Durkheim va a concebir a la sociedad básicamente como un orden moral. Para Durkheim, la sociedad es algo exterior y que se impone a los individuos. Vemos en esta imagen bastante tétrica, ¿no? El dedo acusador, ¿no? Esos límites, esos señalamientos que la sociedad como algo exterior se le imponen al individuo mediante ¿qué? Mediante normas, mediante leyes. Por eso Durkheim va a decir que la sociedad aparece siempre como un orden moral, como un conjunto de normas, de leyes, y tiene primacía sobre lo individual. Él va a decir, los hechos sociales tienen vida propia y se imponen, son imperativos, se imponen mediante la coerción. Si yo no obro, no opero según las normas, según las leyes, voy a ser castigado de alguna manera. De alguna manera voy a ser castigado, ya sea mediante una sanción social, el ridículo, por ejemplo, el ridículo, vieron que dicen que del ridículo no se vuelve. El ridículo es una sanción social, ¿no? Que sanciona al excéntrico o aquel que se escapa de la norma, ¿no? El loco, son muy pocas las personas que pueden volver del ridículo. La diputada Carrió, por ejemplo. Pero en general, sí, hay gente que es incombustible, ¿no? Pero en general uno se expone a veces a conductas que son excéntricas y por ende son socialmente sancionables, ya sea por una sanción social o por una sanción legal, porque estoy infringiendo una norma instituida legalmente. A ver, yo suelo usar el ejemplo: si el profesor va a dar clases en patas de rana, con una zunga y con un snorkel y un salvavidas con forma de patito, va a estar expuesto al ridículo, probablemente pierda el respeto por parte de sus estudiantes, y probablemente, a no ser que sea alguna estrategia brillante para captar la atención de los estudiantes, ese profesor termine con alguna recomendación de internación psiquiátrica por desubicado, ¿no? Ahora, no hay ninguna norma legal que diga que el profesor no pueda ir
vestido de playero a dar clases. Sí, en general hay normas, hay un régimen de estudios, hay normas o pautas de convivencia que dicen que para ir a clase los estudiantes y los profesores tienen que cumplir con ciertas normas mínimas de etiqueta. Que hay una etiqueta para la playa y otra etiqueta para el aula. Profe, Sí. ¿eso se relaciona con el sentido común? O sea, no está escrito en ningún lado, pero todos sabemos que no se puede hacer eso. Claro, tiene que ver con el sentido común también. Sí, sí, muy bien, es una buena acotación. El sentido común es parte de esas normas que muchas veces no están escritas, pero que se nos imponen. La sociedad es el sentido común de alguna manera. El sentido común supone un orden moral. La sociedad es un orden moral para Emil Durkheim. Expresa un orden colectivo. Durkheim va a partir básicamente de analizar o de constatar la existencia de un desfasaje entre las necesidades humanas y los medios disponibles para satisfacerla. Lo que él se va a preguntar es cómo fijar las cantidades de bienestar, de confort, de lujo que puede legítimamente perseguir un ser humano. Él va a decir, ni en la constitución orgánica, ni en la educación psicológica del hombre se encuentra nada que marque un límite a semejante inclinación. Es decir, ¿a qué tenemos derecho los individuos? Es algo muy subjetivo también, ¿no? Yo puedo creer o pensar que tengo derecho a tener un Mercedes-Benz, o que tengo derecho a apropiarme de la casa de mi vecino, o que tengo derecho a ser el rector de la Universidad Nacional de Quilmes. ¿Por qué no? Tiene que ver con mi ambición. Y tiene que ver probablemente con algún anhelo secreto. Ahora, ¿quién me pone límites a mí para esas ambiciones, para esto? Probablemente yo tenga ganas de matar a alguien, a algún enemigo, en lo más recóndito de mi fantasía, el deseo de eliminar al otro, de eliminar a la competencia. ¿Qué es lo que nos frena? ¿Qué es lo que nos pone un límite? Y el sentido moral, profe. O sea, el sentido moral. La sociedad nos pone un límite. No podemos todo. No podemos todo. Entre nuestros anhelos, nuestras expectativas, y lo que nosotros consideramos que son nuestras necesidades, y los medios disponibles para satisfacerlas, está la sociedad. Lo que se puede y lo que no se puede. Hay una imagen que ilustra esta diapositiva. ¿Qué representa esta imagen? ¿Qué ven en esta imagen? Y se ve a ricos, ¿no? Ajá. Me parece que están como rodeados como si fueran de gente que le está pidiendo algo o lo está agradeciendo, pareciera, algo así. Trabajadores. Claro. Trabajadores. No quería decir trabajadores porque... Pero bueno. Fíjense el gesto de este burgués capitalista. Hay un grupo de trabajadores que le están
acá hay una compulsa de expectativas. Estos trabajadores probablemente les están reclamando a sus patrones, que en vez de trabajar 14 horas por día, necesitan trabajar 10 horas por día, o que con lo que les pagan como salarios no les alcanza para vivir o para alimentar a su familia. Les están reclamando algo. Fíjense la actitud del burgués de galera. ¿Cómo se refleja la opulencia, ¿no?, de los burgueses? Porque siempre extravagante con esas pieles y esos sombreros frente al trabajador que quizás apenas tenía para comer. Tal cual, tal cual. Unos están abrigados con pieles, pero esta actitud de las manos abiertas, fíjense que sí, es como, es un gesto ¿qué quieren? ¿Qué más quieren? Sería, ¿no? ¿Qué más quieren? Claro, ¿qué más cual. quieren? Está diciendo, bueno, es un gesto muy burgués. Fíjense, si ustedes ven la actitud de Donald Trump, por ejemplo, cuando habla, cuando hace una declaración pública, él tiene las manos así, en ese gesto. Macri también hacía ese gesto. Macri, ese gesto, ¿qué quieren? Bueno, las cosas son así. Es un gesto muy burgués, que supone también un gesto de defensiva frente al reclamo, ¿no? Hay un personaje que hace algunos años fue director del Banco Nación en el gobierno de Macri. Profe, hay gente esperando, perdón. González Fraga, a ver, espérenme un segundo. Porque si no... No veo que haya gente esperando, Estamos... Si vuelve a haber alguien, me avisan. González Fraga decía en el año 2018, cuando empezaron a hacer los tarifazos y las políticas de ajuste y demás, ¿qué quieren? Le hicieron creer a un trabajador que podía comprarse una televisión LED, un celular, irse de vacaciones, ¿no? Les hicieron creer eso, ¿no? La lógica del capitalismo es esto. La gran pregunta del capitalismo es ¿a qué tengo derecho yo? ¿Cuáles son las expectativas que a mí me son permitidas? Esta es la pregunta que se hace Durkheim de alguna manera. ¿Cómo fijar las cantidades de bienestar, de confort, de lujo que puede legítimamente perseguir un ser humano? Hace un año aproximadamente yo tengo una cuñada mía que le va relativamente bien, trabaja como ejecutiva en una empresa exportadora, tiene un buen pasar, les gusta la náutica y me invitaron a mí a navegar en un velero por el delta del Paraná. Yo descubrí un mundo absolutamente nuevo. Primero, viven en Nordelta. Nordelta es un mundo aparte. Es un mundo aparte, es otro planeta pero segundo,
a la tarde fondeamos en un canal, en un río, donde van a fondear todos los barcos. Yo no les puedo explicar las cosas que yo vi ahí, los barcos, los cruceros. De los cruceros que había, por lo menos debo haber visto 20 o 30 que valen más de $1 millón, seguramente, con varias cubiertas, con fiestas arriba de esas cubiertas, gente tomando champán y living la vida loca, como decía Ricky Martin. Esos cruceros, por supuesto, tienen tripulación. He visto cruceros que van con helicópteros a bordo, es decir, que tienen helipuerto. Que tienen helipuerto. ¿Qué quiero decir con esto? No sé si recuerdan ustedes cuando comenzó la pandemia, las primeras semanas, encontraron a un empresario navegando en su crucero en el río Paraná. ¿Quién era ese empresario? Nardelli, el de Vicentín. Nardelli. ¿No era? El dueño de Vicentín. El dueño de Vicentín. El dueño de Vicentín. El otro, el que yo decía, les hicieron creer que tienen derecho a comprarse un autito, una moto, un plasma, a irse de vacaciones. González Fraga, director del Banco Nación. Vicentín, el grupo Vicentín era el principal aportante de campaña de Macri. El Banco Nación le otorga a Vicentín, sabiendo que Vicentín era insolvente o estaba en riesgo de insolvencia, un crédito, yo no me acuerdo ahora exactamente la cifra, pero si eran 400 millones de dólares, un crédito que el Banco Nación sabía que no iba a cobrar. Vicentín terminó haciendo una quiebra fraudulenta. Vicentín es una empresa enorme, que han fugado en los últimos años cientos de millones de dólares. Ahora, ¿qué es lo que en una sociedad hace que diga que Nardelli tiene derecho a navegar en su crucero por el río Paraná, y el que le otorga el crédito, además, sostenga, como sostiene la moral burguesa imperante, que hay gente a la que le hicieron creer que tenía derecho a irse de vacaciones, a cambiar el auto o a comprarse un celular nuevo? ¿Quién fija esas cantidades de bienestar, volviendo a la pregunta de Durkheim, de confort, de lujo que puede legítimamente perseguir un ser humano? ¿Dónde radica eso? ¿Dónde radica? ¿Dónde limito yo mis expectativas respecto a aquello que puedo tener o dejar de tener? Desear o dejar de desear. Y profe, me parece que es la estructura... Ay, perdón. Sí, Sebastián, dale. No, que en base a lo que estaba diciendo y a lo que plantea Durkheim, digamos, viene siendo como más la estructura de poder, efectivamente, ¿no? Digamos, lo que el poder exactamente cree que, bueno, o permite. Durkheim no lo está planteando en términos de relaciones de poder, pero sí, en términos de poder de coerción, digamos, ¿no? Claro. De un imperativo. Es la sociedad, dice, este límite no es un límite psicológico interior del individuo,
tampoco hay nada que en la constitución orgánica de los individuos marque un límite a estas inclinaciones. Dice, al imperio de la necesidad se le impone un límite o se le tiene que imponer un límite o fuerza exterior que lo modere. Y este límite o fuerza exterior es la sociedad, es ese orden moral, que nos dice, es el sentido común, como decía muy bien una compañera hace un rato, que dice que Nardelli puede andar tranquilamente en su crucero mientras el resto de la sociedad tenemos que guardarnos en nuestras casas. O que dice que hay un sector de la sociedad que puede disfrutar del goce, de un mayor bienestar, del derroche, puede descorchar champán en las cubiertas de sus cruceros, mientras hay otros que no tienen derecho a cambiar el auto o a irse de vacaciones. O peor aún, como cuando salieron las tarjetas de alimentar o mismo los IFE, que se cuestionaba mucho qué compraba la gente con eso. Me acuerdo que se volvió viral, se había vuelto viral unos memes en el sentido de que como una persona con la tarjeta alimentar va a comprar coca o chisitos, que tendría que comprar verduras. Claro. ¿Y por qué? O sea... Claro. Es lo mismo que decía el que era el presidente de la Unión Cívica Radical, Ernesto Sanz, cuando se instituyó la asignación universal por hijo, ¿no? Dice, la asignación universal por hijo se va por la canaleta de la droga, y no me acuerdo qué otra cosa, que los padres usaban la asignación universal por hijo para comprar Paco, ¿no? Más allá de esto, que no es en términos, a ver, lo que yo quiero que quede claro acá, más que nada son las preguntas que se hace Durkheim, porque Durkheim va a dar una respuesta bastante conservadora. Es decir, Durkheim de alguna manera estaría justificando que en las sociedades hay quienes pueden tener mayores expectativas y pueden aspirar a un bienestar o a un lujo o a un nivel de consumo mayor, y otros que pueden aspirar a menos. Es decir, Durkheim está pensando en sociedades meritocráticas. Pero dice, estas sociedades tienen que funcionar y tienen que ponerle un límite a los individuos. Aquel que no puede aspirar a una vida de lujos, y ni siquiera a una vida con las necesidades básicas satisfechas, hay que ponerle un límite. ¿Para qué? Para que no invada la propiedad privada, para que no se dedique a robar, para que no se dedique a afectar los intereses de otros. Tiene que haber normas, tiene que haber reglas que se impongan a los individuos. Yo utilizo acá la imagen de la película Ants. ¿Alguien vio la película Ants? Bueno, sí. Ants es una gran metáfora de las sociedades humanas, y también sería una película, una crítica a la teoría de Durkheim, ¿no? Porque Durkheim va a decir, puesto que no hay nada en el individuo que pueda fijarle un límite, este límite siempre y necesariamente va a venir de una fuerza exterior a él. Es decir, que este poder no puede ser más que un poder moral.
cuando los apetitos no son detenidos automáticamente por mecanismos fisiológicos, como ocurre en los animales, un animal cuando satisfizo su hambre, no va a buscar una nueva presa. Un depredador con el estómago lleno no va a volver a salir a cazar hasta que no sienta de nuevo esa necesidad. Es decir, cuando los apetitos no son detenidos automáticamente por mecanismos fisiológicos, no pueden detenerse más que delante del límite que reconozcan como justo. La sociedad sola, sea por medio de sus órganos, está en situación de desempeñar este papel moderador, porque ella es el único poder moral superior al individuo y cuya superioridad acepta. Profe, sí. Yo pienso algo, ¿no? Porque él habla todo el tiempo de moralidad, pero ¿cuál sería el límite a una persona que tiene tanto dinero que puede sobrepasar cualquier límite? O sea, puede comprar una casa y invadir playa y destruir naturaleza y cazar un león y Sí, esas cosas. bueno, él va a decir esos límites los tiene que poner la propia sociedad. Esos límites los tiene que poner la propia sociedad en función del momento histórico en el que se encuentra. Hay sociedades más permisivas, sociedades más igualitarias, sociedades menos igualitarias. Ahora, lo que él dice es que no puede haber ausencia de estos límites. La sociedad siempre opera como un regulador de las necesidades humanas, como un moderador, como un orden moral. Este orden moral siempre es lo que hace que las sociedades funcionen de manera cohesionada. Durkheim va a decir: en las sociedades hay ricos y hay pobres. Lo que va a decir también es que, obviamente, cada sociedad tiene que regular cuánta riqueza y cuánta pobreza soporta, digamos, cuánta desigualdad soporta hacia su interior. Pero él admite las desigualdades. ¿Por qué? Porque Durkheim tiene una concepción, en última instancia, organicista de la sociedad. Como todo órgano, hay funciones especializadas. Y esas funciones especializadas suponen también distintos tipos de aptitudes, distintos tipos de méritos. Entonces, Durkheim va a concebir a la sociedad como un orden moral. Retengan esto: la sociedad para Durkheim es un orden moral. Y como orden moral siempre va a ser exterior a los individuos, se nos impone. El orden moral nos pone límites todo el tiempo. A mí no se me ocurriría nunca ir a dar clases en zunga y patas de rana, porque hay un orden moral que me lo impide. Así como probablemente no se me ocurriría matar a mi competidor, ni a aquel que me ha serruchado el piso, o aquel que me violó a mi novia de la adolescencia, o aquel que yo considero que me injurió o me causó algún daño. En las sociedades no hay justicia por mano propia.
o no debería haberlo, va a decir Durkheim. Tiene que haber un orden moral que nos ponga límites. En este sentido, Durkheim es muy parecido en su planteo a Thomas Hobbes, al planteo de Thomas Hobbes. Algo tiene que evitar que nos matemos. Y la sociedad tiene que ser un orden moral, tiene que moderar, tiene que regular esas ambiciones producto de la necesidad. ¿Producto de qué? De que las ambiciones y las necesidades son ilimitadas, pero la capacidad de obtener respuesta y satisfacción a esas ambiciones son siempre limitadas. Los recursos son siempre limitados. En cuanto a la concepción general del conocimiento de Durkheim, es decir, cómo es posible conocer la realidad social, Durkheim va a estar marcado por el racionalismo y por el positivismo. Al contrario de Max Weber, como vimos hace un rato con los compañeros que expusieron, Max Weber era un historicista, un comprensivista, un individualista. Para Durkheim no va a existir esta división entre las ciencias naturales y las ciencias del espíritu como existe para los historicistas, digamos, ¿no? Para Max Weber. Para Durkheim la ciencia es una sola. Y Durkheim va a ser racionalista. Nuestro principal objetivo, va a decir, es extender el racionalismo científico a los hechos de la conducta humana, a los hechos sociales. Incorporar a la sociedad como objeto del análisis científico, incorporar los hechos sociales como si fueran cosas, como si fueran hechos de la naturaleza. Entonces, la sociedad, va a decir Durkheim, como parte integrante de una realidad cuya estructura está regida por leyes, el comportamiento humano es perfectamente reducible a relaciones de causa y efecto. En segundo lugar, la razón es un instrumento suficiente para conocer, es decir, para desentrañar esas leyes y establecer relaciones de causalidad. Y en tercer lugar, va a decir que una vez establecidas esas leyes y efectuadas las conexiones causales, las primeras, las leyes, deben tener validez, y las conexiones causales, reconocimiento, ambas universales. Validez y reconocimiento universal. Son las mismas en todos lados y para todos los momentos históricos. Las leyes que rigen el comportamiento humano tienen que tener validez universal. Esto, por supuesto, es contrario al historicismo, sobre todo al historicismo weberiano. En segundo lugar, focalicemos en lo central de la metodología y la epistemología durkheimiana, que es el hecho social. Así como la biología, la física, la química, es decir, las ciencias naturales, observan o trabajan o focalizan o analizan objetos que les son externos al individuo, hechos que son externos al individuo. Las ciencias del comportamiento humano, la sociología, va a tomar a los hechos sociales como cosas. Los hechos sociales son como cosas. ¿Qué quiere decir esto?
Primero, ¿qué son los hechos sociales? Durkheim va a definir a los hechos sociales como tipos de conducta o de pensamiento que no solo son exteriores al individuo, sino que están dotados de un poder imperativo y coercitivo en virtud del cual se imponen, lo querramos o no. No sé si pueden leer esta tira de Mafalda que ilustra esta diapositiva. Está Felipe siempre conflictuado, ¿no? Felipe es alguien que siempre está conflictuado por las imposiciones de lo social, justamente, ¿no? Felipe siempre está sintiéndose constreñido, está sintiéndose atrapado por lo social, ¿eh? Él tiene un espíritu que quiere anteponer su iniciativa, su individualidad, sus intenciones, pero siempre se encuentra con el obstáculo de las normas, de la moral, de lo social, ¿no? Y él va a decir, nuestro derecho a la educación es tan indiscutible que no hay la más mínima esperanza de que algún alma caritativa nos lo quite. Estos son los hechos sociales. La educación es un hecho social. Para Durkheim, la educación, en todo caso, va a ser el hecho social por antonomasia. Por antonomasia. Durkheim le va a dar una gran preponderancia a la educación, además, como un articulador de lo social, como un integrador de lo social, como un efecto cohesionador de lo social. Los hechos sociales son, como dice Felipe acá, indiscutibles. Son indiscutibles. Se nos imponen, tienen un poder imperativo y coercitivo en virtud del cual se imponen. Por consecuencia, los hechos sociales, como decíamos hace un rato, no pertenecen al orden orgánico ni al orden psíquico. No radican en el individuo. Son exteriores al individuo, va a decir Durkheim. Son exteriores. En segundo lugar, la sociedad tiene vida propia. La sociedad es más y es cualitativamente diferente que la suma de los individuos que la componen. Yo agarro y sumo a los 40 millones de argentinos y no obtengo la sociedad argentina. Es más que eso. Hay una constitución, hay un código civil, hay un código penal, hay costumbres, hay tradiciones, hay relaciones de clase que hacen que la totalidad sea cualitativamente diferente a la suma de las partes. La sociedad tiene vida propia. Es exterior y tiene vida propia. Fíjense cómo Durkheim va construyendo de manera positiva, positivista y racionalista este objeto de la sociología como si fuera una cosa, como si fuera un objeto externo a los individuos. En tercer lugar, se imponen mediante un imperativo colectivo o coercitivo, ya sea por el ridículo, ya sea por la sanción legal o jurídica. En cuarto lugar, los hechos sociales son como cosas. Ahí Durkheim va a dejar cierta ambigüedad, digamos, ¿no? Que después va a querer aclarar, pero la termina embarrando. Si el hecho de decir son como cosas es metafórico o es real, es decir, los hechos sociales son cosas o son como cosas.
Podríamos pensar que Durkheim, en su positivismo y su racionalismo, él piensa que los hechos sociales son cosas, en función de su externalidad y de su imposición como realidad positiva. Los hechos sociales son cosas, son cosas. En función de esto también para Durkheim la ciencia va a ser una sola. Es la ciencia de los hechos, ya sea la ciencia de los hechos físicos o naturales y la ciencia de los hechos sociales. No hay distinción metodológica, no hay distinción heurística, no hay distinción nociológica. La ciencia es una sola. Y por último, va a sostener la neutralidad de la ciencia. La ciencia tiene que ser políticamente neutral. Durkheim, en su positivismo y racionalismo, creía que con el tiempo se iba a ir acumulando una masa de conocimientos que no haría sino derramar beneficios y progreso sobre las sociedades. Es decir, en la medida en que la sociología fuera desentrañando las leyes que rigen el comportamiento humano, la administración de una sociedad iba a ser mucho más fácil. Por eso creía siempre en el progreso. Durkheim, como buen positivista, la ciencia social iba a derramar beneficios y progresos sobre las sociedades. Confiaba en que en algún momento la sociología podría establecer lo que era socialmente normal y distinguirlo de lo patológico. No lo que es bueno de lo que es malo, sino lo normal de lo patológico, que no es lo mismo. Así como un médico dice qué es lo saludable y qué es lo patológico, o lo normal y lo patológico en un organismo vivo, el sociólogo iba a decir qué es lo normal y qué es lo patológico en lo social. El conjunto de aportes que irían haciendo las diversas disciplinas científicas le iban imprimiendo un rumbo o una dirección a la política. Es decir, hay una concepción implícita a su positivismo, una concepción tecnocrática. La ciencia puede decirle al político qué es lo que debe hacer, o qué es lo más conveniente. Mientras esa época no llegara, es decir, mientras la sociología todavía no hubiera adquirido ese estatus, los científicos, los sociólogos en particular, debían asumir un modesto rol de consultores o educadores. Asumía en consecuencia una postura de diferenciación entre la ciencia y la política. Concebía la posibilidad de desarrollar las ciencias sociales libres de supuestos previos. Desde esta neutralidad de la ciencia social, que se beneficiaría de los dones de la universalidad, cuando pudiera establecer conocimientos en forma fehaciente, confiaba precisamente en que alguna vez la ciencia orientaría la política. En la finalidad de la sociología, en última instancia, era convertirse en una ciencia del orden político, de decir qué es lo deseable para una sociedad. La principal preocupación de Durkheim tiene que ver con el lazo social, ¿no? Con cómo conservar la cohesión dentro de una sociedad. Por eso, él siempre va a dar preponderancia
a lo colectivo sobre lo individual, va a ser un colectivista claramente. La preeminencia del todo por sobre las partes y el principio de colectividad van a ser sus principales características. Hoy en día, que aún las propias ciencias duras han moderado sus certidumbres, merced a rumbos abiertos por teóricos como Einstein, como Stephen Hawking, como Hawking, es difícil valorar favorablemente los afanes positivistas de Durkheim. Las propias ciencias duras han limitado, en función de las ideas de paradigma, esas aspiraciones de universalidad y de positividad plena de las ciencias. El empeño de Durkheim, en cambio, por tratar de ligar la noción de sociedad a la idea de cohesión y solidaridad, merece ser rescatado como lo que es: un acervo inteligente y valioso capaz de ofrecer conceptos y orientaciones útiles para analizar las sociedades convulsas y crispadas, con crecientes déficits de integración que presenta el mundo de hoy. La grieta no es un invento argentino. Si vemos en todas las sociedades contemporáneas hoy, empezando por la principal potencia del mundo, como es Estados Unidos, vemos sociedades atravesadas por las grietas, por los conflictos, por las divisiones. La preocupación por la cohesión social es una preocupación que está implícita en todos los análisis sociológicos contemporáneos, hoy por hoy. De modo que la teoría de Durkheim podemos decir que se despliega entre los ejes de la concepción general de la sociedad en virtud de su concepción organicista, funcionalista, positivista, la sociedad como un todo orgánico, y su concepción general del conocimiento, que está marcada por ese positivismo, lo lleva a Durkheim a tomar los hechos sociales como cosas que tienen una manifestación positiva, que son cosas, las cosas son evidentes por sí mismas. A diferencia de Max Weber, que va a decir la sociedad está en la cabeza, en la subjetividad de cada uno, Durkheim va a decir, no señores, la sociedad es algo diferente de la naturaleza individual de cada uno, van a ser conductas cristalizadas. Profe, se va a cortar, disculpe. Cristalizadas externamente, sí, se va a cortar en un minuto. Así que con esto termino. Hoy voy a terminar, estoy atrasado